lo que vamos a hacer es subir este archivo como PDF, así que igual lo van a tener, ¿ya? Para que no se preocupen. Bueno, este es nuestro hermoso edificio. ¿Cuántos conocen biociencia? ¿Han ido a biociencia alguna vez? ¿En la avenida Alemania? Bueno, ahí ustedes suben, aquí en el segundo piso, estas son nuestras oficinas. Ahí, ese rinconcito de ahí es el de nosotros. Ya vamos a poder llegar ahí, les va a gustar. Ese es el segundo piso, y aquí en el cuarto piso están en el tercero. En el tercer piso están nuestros laboratorios. Y en esta sala que está acá, normalmente hacemos clases presenciales. Así que bueno, ahí está, por ahora solitos están Hugo y Paco en el laboratorio. Bueno, chicos, vamos a hacer una clase hoy día de introducción a la parasitología médica, como para que ustedes se vayan un poco ubicando dentro de lo que vamos a ir viendo durante el semestre. Bueno, ustedes saben que las enfermedades, que es esta, según la definición de la OMS, la pérdida del estado de la salud, puede ocurrir por distintas razones, por alteraciones genéticas, por alteraciones metabólicas, por ejemplo, como la diabetes, degenerativa, neoplasia, como el cáncer, por ejemplo, traumatismo, cuando, por ejemplo, te caes y te quiebras una pierna, y también las enfermedades son causadas por seres vivos. Ahora, las enfermedades causadas por los seres vivos se denominan enfermedades infecciosas, y las enfermedades infecciosas pueden ser causadas o por virus, bacterias, hongos o parásitos. Ahí llegamos nosotros, a los parásitos. En la carrera, por ejemplo, ustedes más adelante van a tener la asignatura de microbiología clínica, y ahí pasan principalmente lo que es bacterias y hongos. Ahora, los parásitos como concepto en sí se definen por la forma en la cual los seres vivos obtienen su alimento. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, que los organismos heterótrofos, en contraste con los autótrofos, son aquellos que deben alimentarse a partir de otros organismos, de sustancias que sintetizan otros seres vivos, ¿ya? Y los autótrofos son los que se proveen su propio alimento. Entre, por ejemplo, los organismos heterótrofos... ¿Ah? José pregunta si los virus entonces no son seres vivos. Sí, los virus son la base de todo lo que es la vida. Lo más mínimo es un virus. Sí, los virus son seres vivos. Se multiplican, también requieren alimento, a lo mejor no un alimento como una bacteria o como un parásito, pero sí una... Cérrame la puerta, por favor, y que salgan. Allá, por favor. Profe. ¿Ya? Pero es que yo tenía entendido como que había un conflicto ahí, si los virus se consideraban seres vivos o no. Sí, ese conflicto siempre ha existido, desde lo que es la base del material genético, de la multiplicación, de la replicación del ADN. Los virus replican su ADN y también tienen ATP con el cual sobreviven, por decirlo de algún modo, ¿ya? Por eso se consideran lo más mínimo en la línea, lo menos de lo menos son los virus. ¿Ya? Seguimos. Entonces, los heterótrofos son aquellos seres vivos que obtienen su alimento a partir de otros, y los autótrofos son los que lo sintetizan y lo obtienen ellos mismos. Dentro del grupo de los heterótrofos, que son los que obtienen los alimentos a partir de otros, tenemos dos tipos: los predadores y los que realizan el parasitismo. Los predadores son los que cazan, los que
destruyen al otro ser vivo para poder obtener su alimento. Ahí están los leones, los predadores, qué sé yo. Y en el caso del parasitismo, son seres vivos de una especie que obtienen el alimento a partir de otra especie y que a veces le causan daño y otras veces no le causan daño al momento de obtener este alimento. No necesariamente lo matan, por decirlo así, ¿ya? Ahora, los seres vivos, ya que estamos hablando de ellos, tenemos seres vivos que son de distintas especies o de la misma especie que conviven. A eso se denominan las asociaciones biológicas. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos seres vivos de la misma especie que se asocian y viven juntos, estos pueden vivir como sociedades o como colonias. En el caso de las sociedades, es seres vivos de la misma especie, pero que al mismo tiempo, si viven en forma individual, no asociados a otros de su misma especie, igual pueden sobrevivir. En el caso de las colonias, son seres vivos de la misma especie, pero que no pueden sobrevivir si viven solos. Aquí, por ejemplo, tenemos dos tipos de ejemplos. Tenemos, por ejemplo, los seres humanos, que nosotros vivimos entre nosotros en sociedades. Podemos vivir con otros, pero también sobrevivimos si vivimos solos. El caso de las abejas, no conocemos abejas que tengan colonias individuales, ¿verdad? Las abejas que son de la misma especie se asocian y forman las colonias como asociación biológica. Solas no pueden sobrevivir, viven en colonias junto con otros de su misma especie para poder obtener alimento y reproducir y cuidar a la colonia y a la abeja madre. También tenemos asociaciones entre seres vivos de distinta especie. Aquí cae el parasitismo. Tenemos, por ejemplo, el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. Estas dos son una sola y mutualismo es la otra. Se las explico. Mutualismo es cuando dos especies distintas se asocian y tienen un acuerdo de ayuda mutua. Yo te ayudo y tú me ayudas. Por ejemplo, el tema de la asociación biológica que realizan entre sí las garcillas y las huelleras. Las garcillas son esas pequeñas aves que se montan en el lomo de las huelleras. La asociación que ellas hacen es de mutualismo, es ayuda mutua. Las garcillas se comen los piojos en el lomo de la huellera y la huellera protege a las garcillas de que no se la coman los predadores. Tenemos también estos pequeños pececitos que siempre andan debajo de la boca, por ejemplo, de los tiburones. ¿Los han visto en las películas, qué sé yo, los videos? Los rémoras. En este caso, ¿cómo se llaman? Rémoras. Las rémoras. Ellos, el tiburón come carne, le queda carne entre medio de los dientes, las rémoras se comen esa carne que queda entre medio de los dientes, el tiburón no se los come, los protege, y las rémoras lo que hacen es ayudar a limpiar la carne que queda entre medio de los dientes de los tiburones, por ejemplo. Ahora, los parásitos viven bajo asociación biológica de comensalismo o parasitismo. Se define cuando una especie parasitaria vive a expensas de otro ser vivo, de otra especie. Normalmente son vertebrados. Y cuando el parásito vive a expensas de este hospedador, que es de otra especie, y no le produce daño, es comensalismo. Porque ahí el único que se beneficia es el parásito, vive a expensas de otro ser vivo. Yo siempre les doy el ejemplo de que
nosotros en cierto modo, aunque somos todos humanos, somos también parásitos. Porque todos en algún momento hemos vivido a expensas de nuestros padres. Si consideramos la especie hijo y la especie padre como especies distintas, los hijos son parásitos de los padres. Ahora, uno siempre ruega que sean parásitos comensales, para que no le produzcan daño a la especie padre. Pero existen también parásitos que sí le van a causar daño al momento de alimentarse de otro ser vivo, sí le van a causar daño al hospedador o a la otra especie distinta, y ahí hablamos de parasitismo patógeno. Entonces uno habla de parasitismo comensal, cuando el parásito vive a expensas de un ser vivo y no le produce daño, y el parasitismo patógeno o parasitismo como tal, cuando un parásito vive a expensas de otro ser vivo y sí le produce daño. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Fácil y bonito? Fácil y bonito. Entonces, hasta ahora ya han escuchado dos conceptos. El concepto de parásito, que es aquel ser vivo que vive a expensas de otro, y tenemos el concepto también de huésped o hospedador, que es la otra especie que lo alberga, que lo recibe, y que cuando y es de quien el parásito se alimenta. Ahora, ¿cómo llega este parásito a este huésped? Es a través del medio ambiente, ya sea por los alimentos, por las aguas contaminadas, por la tierra, por las mascotas, pero aquí se conforma lo que se llama el paquete biológico, que es lo que ustedes van a manejar y lo van a poder ver en cualquier historia de un parásito. Cuando la conozcan, ustedes van a poder reconocer, este es el parásito, este es el hospedador y este es el medio ambiente por donde se desliza el parásito y llega al hospedador. Esto se denomina tríada ecológica. La tríada ecológica está compuesta por el parásito, el huésped y el medio ambiente. Y esta es la forma en la cual el parasitismo se mantiene hoy en día en nuestro entorno. Flori, en el chat hay una pregunta que sería bueno aclararla. Marcelo Escobar consulta si el mutualismo sí o sí tiene que haber un beneficio para ambas especies. En el mutualismo sí, es una ayuda mutua. En el mutualismo siempre van a... Se me perdió el chat, ¿dónde está? Se me perdió. Aquí está. Siempre va a haber una ayuda mutua, por eso se llama mutualismo. ¿Ya? Son de distintas especies, pero se ayudan. Alejandro, ¿ibas a decir algo? Sí, incluso los mutuales no pueden vivir separados el uno del otro. Generalmente se necesitan mutuamente. Hay unas plantitas que no sé si las conocen ustedes, las barbas de viejo, los líquenes. Esa es una alga que vive con un hongo. Tienen que vivir juntos, formar esa estructura. Eso ya es un ejemplo así, pero más extremo de mutualismo. ¿Dudas? ¿Seguimos? Ya, entonces, de ese modo, si lo vemos dentro del reino biológico, nosotros tenemos las agrupaciones moleculares, que son los virus, que aquí es la base de lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, y lo estudia la virología. Tenemos organismos unicelulares, que son las bacterias, los hongos, rickettsias y los protozoarios, y de estos tres se encarga la microbiología. Y los organismos pluricelulares, tenemos los helmintos y los artrópodos. Los helmintos es lo que vulgarmente uno conoce como los gusanos. Y tenemos los gusanos redondos, los gusanos planos, estos son ya los que uno ve, digamos. Y los artrópodos son los insectos, que también conocemos en general como insectos. Las garrapatas, las sarnas, las arañas, esos están aquí. Y de todos estos que están aquí, nos encargamos nosotros. Eso es lo que vamos a aprender durante todo el semestre, chicos. Vamos a partir desde lo más chico, que son los protozoarios,
Después vamos a seguir con los gusanos, que si me escucha el profe que nos formó, que es el doctor Over, me pega un palo por la cabeza, porque gusano dice la señora Juanita de la esquina. Nosotros que somos universitarios decimos helmintos. Y finalmente los artrópodos, que déjenme ver si lo dejé o no finalmente, pero creo que no lo dejé. No. Artrópodos los vamos a conocer en Parasitología 2. ¿Ya? Porque en realidad eso es unos seminarios que lo realizamos más adelante, y esto sí que sí o sí tenemos que mirarlo en el microscopio porque tenemos que saber diferenciarlo. Por tanto, la parasitología es aquella disciplina que estudia a organismos eucariontes que viven a expensas de un huésped, de otro ser vivo de especie distinta, al que le pueden o no producir daño al momento de obtener su alimento. Aquí tenemos entonces la parasitología que ustedes van a estudiar. Tenemos, aquí a lo mejor hay algunos nombres que ustedes los recordarán de cuando estudiaron para la PSU. Las amebas, los flagelados, los ciliados, los coccidios, todos son organismos unicelulares. Esta celulita es casi o tan más peligrosa que este gusano largo, que es una tenia que puede medir 17 metros. Para que vean ustedes. Tenemos los nematodos y finalmente los artrópodos, que son los insectos, los arácnidos, los crustáceos. Los artrópodos los vemos más de fondo en Parasitología 2, porque estos se clasifican según el número de patas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Van a estudiar arañas, chinches, moscas, piojos, pulgas. Van a poder diferenciar entre una pulga de perro, una pulga de humano, etcétera. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar los parásitos? Los artrópodos ya les comenté que se clasifican según la cantidad de patas que tienen. Pero en el caso de los protozoos, que son organismos unicelulares, ¿cómo podríamos clasificarlos? Bueno, por su morfología. Entonces, según morfología, los parásitos pueden ser protozoos, que son organismos unicelulares, helmintos, que son los pluricelulares, y los artrópodos, que son los que tienen exoesqueleto. Según el lugar donde se ubiquen, según la topografía, pueden ser ectoparásitos si se ubican por fuera del hospedador, por ejemplo, los piojos, los de la que pican la cabeza, y los endoparásitos son los que se encuentran por dentro del hospedador. La localización también es otra forma en la cual podemos clasificar los parásitos. Y esta es la que más ocupamos nosotros. Nosotros los que más ocupamos es la de localización y después la morfológica. Según localización, los parásitos que se ubican en el intestino se llaman enteroparásitos. Si son enteroparásitos, según la clasificación topográfica, ¿qué serían? ¿Ecto o endoparásitos? Endoparásitos. Muy bien, son endoparásitos, muy bien. Y en el caso de un protozoo que esté en el intestino, morfológicamente sería un protozoario. Entonces, un protozoo intestinal es también un ectoparásito. ¿Se entiende? O sea, perdón, un endoparásito. No ecto, endo. Está adentro. Según localización, pueden ser también histoparásitos, que son los parásitos que están en los... Si dice histo, ¿qué serán? Los histo, ¿qué significa el prefijo histo? Tejido. Muy bien, Catita. Aquí tenemos los parásitos de los tejidos, que se ubican en los tejidos, son los histoparásitos. Hemoparásitos. Hemo, ¿qué es lo que es el prefijo hemo? La sangre. La sangre. ¿Ven qué parásito es fácil? Es la asignatura más fácil del semestre. Parasitología, los parásitos de la sangre son los hemoparásitos, los histoparásitos los de los tejidos, los enteroparásitos los del intestino, y los ectoparásitos son los que están por fuera también. Aquí se repite la clasificación. Y según el grado de parasitismo, tenemos parásitos que pueden ser temporales o facultativos, o sea, tienen la facultad de poder estar fuera del hospedador y no morir,
por decirlo de algún modo, y están los permanentes obligados, que son aquellos parásitos que están sí o sí obligados a estar en un hospedador, en una célula, etcétera, porque si no, mueren. Volvemos a nuestra tríada ecológica. Aquí le vamos a incorporar el concepto de infección y de enfermedad. Tenemos el agente, que es el parásito, el cual ya dijimos que podía ser patógeno o parásito comensal. ¿Qué es lo que era un parásito patógeno? Estas dos definiciones tienen que aprendérselas desde ya, porque es la base de la parasitología. Un parásito patógeno es todo aquel parásito que va a producirle daño al hospedador al momento de obtener su alimento. Un parásito comensal es todo aquel parásito que al momento de obtener su alimento del hospedador nunca le va a causar daño, ¿ya? Los comensales son los parásitos buenos, por decirlo de algún modo. O sea, no son malos, por decirlo así, mejor dicho, ¿ya? Porque así como buenos tampoco son, pero no le van a producir daño al hospedador. El hospedador es el ser humano. Y existen lo que se llaman los factores del huésped, que son los que van a determinar cómo nos vamos a responder a la presencia de este parásito que nos va a infectar. Depende de la genética, de la inmunidad, de la edad, de la nutrición y de las vacunas. Y el medio ambiente es la forma, como ya les comentamos, cómo llega este agente al huésped. Y aquí hay una serie de conceptos que están relacionados al mecanismo de transmisión, a la vía de infección, a por dónde venía la fuente infectante, y factores de, como el hacinamiento, el nivel de vida, los hábitos, etc. ¿Por qué hábitos? Porque, por ejemplo, hay parásitos que se transmiten por comer carne cruda. El parásito viene en la carne de vacuno. Entonces, si yo como hábito tengo el que soy vegetariana, obviamente va a ser muy difícil que yo me infecte con estos parásitos que vienen en la carne porque simplemente no como carne. O al revés, por ejemplo, si soy vegetariana, voy a estar en más riesgo que una persona que no se come nunca una lechuga de infectarme con aquellos parásitos que se transmiten a través de las verduras. Entonces, el medio ambiente tiene factores, el agente y el huésped tienen factores que van a hacer que esta tríada ecológica se vaya para un lado o para otro. Entonces, cuando un parásito ingresa al hospedador, lo va a infectar. Infección, entonces, es la presencia de un parásito en el huésped. Y enfermedad es cuando el parásito produce daño, cuando aparecen los síntomas, por ejemplo. Entonces, dijimos que los parásitos patógenos son aquellos que le producen daño al hospedador al momento de alimentarse de él. El comensal es aquel parásito que cuando se alimenta de los nutrientes que tiene el hospedador, nunca le va a causar daño. Entonces, ambos llegan al hospedador y lo infectan. Pero los dos lo van a enfermar. ¿Qué parásitos son los que enferman al hospedador? ¿El patógeno? Yes. Primera pregunta de la prueba de parasitología general. Los parásitos patógenos enferman. Los parásitos comensales no. Los parásitos comensales y los parásitos patógenos infectan. Ambos infectan. Pero los únicos que enferman son los parásitos patógenos. ¿Se entendió? Fácil y bonito. Ahora, algunas consideraciones generales respecto a los parásitos, como para que ustedes se vayan haciendo una idea. Como normalmente se transmiten a través de los alimentos, son infecciones familiares. Atacan a individuos de todas las edades, de todos los estratos socioeconómicos, tienen una sintomatología muy diversa y atípica, así que solamente por los síntomas a veces es difícil
poder llegar a un diagnóstico de parásito. Por eso, normalmente siempre se ha dicho que la parasitología es como la hermana pobre de la medicina, porque cada vez que un paciente con problemas gastrointestinales, pucha, no, que pueden ser úlceras, que puede ser colon irritable, que puede ser una serie de diagnósticos, y al final, más o menos, cuando ya todos los exámenes dan negativos, alguien dice, ¿y no será un parásito? Y le piden el examen y resulta que sí era parásito. Porque no tienen síntomas que sean como típicos, lo que se llama el signo patognomónico, que es aquel signo que es característico de una patología, son muy pocos los que los tienen. Son altamente dependientes de los hábitos de vida, por lo que le explicaba adelante, por ejemplo, entre ser vegetariano o ser completamente carnívoro. La mayoría son especies específicas. Esto es súper importante. Quiere decir que esta especie de parásito va a infectar a esa especie de hospedador. A eso se refiere, son especies específicas. No es que un parásito pueda llegar a infectar a distintas especies y que los va a enfermar por igual. No, son especies específicas. Ahora, hay algunos que sí infectan a distintas especies, pero se los vamos a ir contando. Y la parasitología, los parásitos en general, causan muchos daños económicos. Tenemos parásitos que causan miles de muertes al año, como la malaria. Tenemos millones de dólares de pérdida anuales por decomiso de carne de vacuno infectada con parásitos. Tenemos parásitos que infectan y que terminan en cirugías como la hidatidosis y que son extremadamente largas las licencias médicas y por tanto hay pérdida económica porque ataca principalmente a individuos en edad productiva. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo, pero ustedes saben, y hay muchos estudios que le han puesto costo, le han puesto dinero, o sea, número a lo que significa la enfermedad. Son estudios muy, muy bonitos. Bueno, vamos a partir por ver un poco cómo es este ciclo en el cual el parásito llega a través del medio ambiente al hospedador. Estos conceptos que vamos a ver de aquí en adelante, les vamos a sugerir el capítulo del libro de la TIAS en el cual están explicados de mejor forma, para que ustedes los revisen, porque la parasitología, chicos, yo les prometo que la parasitología es fácil. No es re fácil, no, es una ciencia más, pero no es difícil. Aquí a lo mejor lo que más les va a costar es aprender a escribir los nombres de los parásitos, porque ahí son un poquito, como son en latín, son un poco extraños, ¿ya? Pero nosotros, chicos, les vamos a mostrar que la parasitología, si ustedes la estudian como un cuento, van a poder ver cualquier ciclo biológico y van a poder entenderlo. Y lo básico es entender los conceptos que forman parte del ciclo biológico. El ciclo biológico es todas aquellas etapas por las cuales pasa el parásito hasta llegar al estado de adulto o reproducirse, lo que es su ciclo de vida, por decirlo de algún modo. Ahora, dentro de este ciclo biológico nosotros vamos a aprender lo que es el mecanismo de infección, la vía de infección, el hábitat y el elemento infectante y un par de definiciones más importantes. Esta parte de aquí le ponen un asterisco arriba, esto tienen que aprendérselo. Les prometo que si ustedes se lo aprenden ahora, si ustedes estudian esta primera clase, cuando empecemos a pasar los protozoarios, después los helmintos, los céstodos, va a ser extremadamente fácil entender cuál es el ciclo biológico de los parásitos. La importancia de conocer los ciclos es porque nos entrega la información que nos permite comprender la patología de la enfermedad, saber dónde y cuándo va a atacar o intervenir el tratamiento y establecer normas de manejo para prevención y control. Si ustedes conocen el ciclo biológico de cómo se transmite un parásito, van a saber dónde cortarlo para evitar que eso ocurra.
Y eso también es responsabilidad nuestra como tecnólogos médicos, porque nosotros también debemos educar al equipo de salud y a nuestros pacientes explicándole por qué se enfermó y qué tiene que hacer para evitar enfermarse una próxima vez. Entonces, todo parte aquí. Déjenme buscar el lapicito. A ver si me resulta. No, lapicito, me equivoqué. Puntero láser, ahí sí. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esto que viene aquí, chicos, es un ciclo biológico. Son de un libro que se llama Botero, y con estos ciclos biológicos es que nosotros vamos a trabajar. Lo principal del ciclo biológico es que no importa por dónde ustedes partan, como es un ciclo, siempre van a llegar a la misma parte. Entonces, vamos a partir por el número 1, para no perder el orden que está puesto aquí nomás. Pero da lo mismo, como les digo, por dónde parten. Y yo se los voy a contar como un cuento. Y así quiero que estudien la parásito. Esta es la historia de una señora que estaba comiendo y que se nota que habían alimentos donde habían moscas dando vueltas. Y esta persona comió y resulta que el parásito llegó al intestino y le provocó una diarrea yegüística. Y esta persona hace caquita porque está con diarrea y por la caquita salen una serie de parásitos que entraron por la boca y que llegaron al intestino, se multiplicaron y después obviamente salieron por el sótano, por la caquita. Y esta caquita que viene con estos parásitos contamina aguas de regadío, aguas de bebida, alimentos como la lechuga, que si después son tratadas y por ejemplo con manos sucias o por ahí encima donde las moscas también se paran en la caquita, si yo me la como, después me termino enfermando. ¿Se entiende? ¿Se entendieron las etapas de un ciclo parasitológico? Sí, profe. Sí, profe, lo Sí, entendí muy ¿verdad? bien. Pongámosle nombre ahora, vos. Pongámosle nombre. Mire, pongámosle nombre. ¿Por dónde entró? Me tienen que hablar, ¿eh? Porque yo aquí no los veo, así que escríbanme o griten nomás. Choc, me pone Javiera. Choc. ¿Qué le pasó, Choc? Que entró en shock. ¿Entró en shock? Está en shock. Espérate, Javi, espérate que te cuente la historia de los cestos. Ahí no vaya a comer más tallarines y carne. Ya sé por qué se formó la guatita. Sí, pues esta es la típica diarrea del viajero. Cuando uno va a países más subdesarrollados que uno, porque Chile todavía no es un país, Chile es país subdesarrollado, y uno toma agua, por ejemplo, potable, ¿comiste caca? Así O incluso potable. Incluso potable, pero que tiene más caca que la caca que uno come en su propio país. Entonces, cuando esa agua llega al estómago con esa caca, te da diarrea, la típica diarrea del viajero. Por eso nosotros le decimos, cuando vayan a Perú, a Bolivia, qué sé yo, siempre con su botellita de agua. Nunca, nosotros fuimos a un congreso hace unos años, 2, 3 años atrás con Alejandro, y te prometo que ni siquiera los dientes nos lavábamos con el agua Nos lavamos con agua mineral. Sí, nos lavábamos porque era súper importante para nosotros estar tiquitaca para el día de la presentaciones. Así que no nos arriesgamos. Ahí andábamos lavándonos los dientes con agüita mineral. Bueno, Sí. así que pongámosle nombre ahora, y estos son los conceptos que se tienen que aprender y tienen que, y les insisto, nosotros el parásito no los vamos a obligar a que memoricen, porque memoriza no le dura. Nosotros necesitamos que ustedes entiendan la materia, para que aplicándola aquí, después la puedan aplicar a todos los otros monos que vamos a ver. Entonces, ¿por dónde entró? ¿Por dónde entró por dónde entró el parásito? Venía por aquí. Vía oral. Exacto. La vía de infección es la vía de entrada,
del parásito. En este caso sería perfecto la vía oral. ¿Por dónde venía? Venía por los alimentos, ¿verdad? Pero ¿con qué se contaminaron los alimentos? Con caca, con caquita. Con caquita, caca, deposiciones. Mira, aquí el único concepto que no ocupamos es el de mierdita, ¿ya? Ese no. Pero hablamos de la popó, caca, caquita. Cacuca. Pero ¿cuál es la cacuca? Pero ¿cuál es el término pituco para decir caquita? ¿Ese fecalis? Fecalismo, ¿verdad? Entonces el mecanismo de infección, por dónde salía, por dónde venía el parásito, era por las fecas. Finalmente, ¿qué fue lo que yo comí? ¿Por dónde venían los bichos? Venían por las fecas. Entonces el mecanismo de infección es fecalismo. ¿Se entiende? Ya. Después llegó hasta el estómago. En el estómago, con todos los jugos gástricos, las cubiertas de los parásitos se rompen y el parásito avanza hasta el intestino y ahí se mete en la microvellosidad y empieza a producir el daño en la mucosa con unas enzimas que destruyen tejido y empieza a multiplicarse. El lugar donde el parásito se multiplica se llama hábitat, o a donde desarrolla el estado de adulto. Entonces tenemos la vía de infección, el mecanismo, el hábitat. Este es un ciclo directo donde de un hospedador llega directamente a otro hospedador. Se llama ciclo directo o monoxénico. Monoxénico es cuando hay un solo hospedador. Vamos a ver otro ciclo que estoy buscando por aquí porque parece que me lo salté. Espérate, dame un minuto. No se muevan ni se cambien de canal. Tranqui, profe, le damos 2. Ya, eso, mi chiquillo. Aguánteme un metro. Que la profe se traspapeló aquí. Denme un minuto. Yo, esto me encanta, a mí esta cuestión es tan rápida que me encanta. Ya. ¿Listo? Vamos al otro. Este es otro ciclo parasitario. ¿Contemos el cuento? Tenemos una persona que está comiendo. ¿Qué está comiendo? Pescado. Pescado, perfecto. Está comiendo pescado. Resulta que al momento de comer pescado, comió algo que se le fijó en el intestino y que también le provocó diarrea. Y resulta que le salió toda la popó, que la echó al río, cae al agua, y aquí que es el elemento parasitario que salió por la caquita, es comido por un miracidio, después por otro animalito, y después finalmente este animalito es comido por este pescadito. Y el pescado es sacado por este pescador, y esta persona, por ejemplo, le encanta el sushi y el ceviche, y los cruditos. El ahumado. El ahumado. Entonces, ¿cuál es la vía de infección? ¿Por dónde entró? ¿Por dónde? Vía oral. Una vía oral. Igual que delante, perfecto, vía oral. El mecanismo por el cual se infectó el pececito es fecalismo, igual que el que vimos delante, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué comió esta persona? ¿Comió feca o qué fue lo que comió? El pez infectado. Comió carne, ¿verdad? Entonces el mecanismo de infección de este hospedador se llama carnivorismo. En este caso, este parásito
se ubicó en el intestino delgado y ahí empezó a multiplicarse. Por tanto, el hábitat es el intestino delgado. Si vive en el intestino este parásito, ¿es un histoparásito, hemoparásito o enteroparásito? Enteroparásito. Muy bien, es un enteroparásito. ¿Ven qué fácil la parásito? Es un enteroparásito. Ahora, ojo con esta pregunta, ¿cuántos hospedadores tenemos? Más de uno. Más de uno, perfecto. La persona que comió y El pescado. el pescado. Entonces tenemos hospedador Y el 1. crustáceo. Sí, y el crustáceo, pero no me meta el crustáceo todavía. No. Espere, aguántese un metro. Cuando estudiamos Diphyllobothrium, ahí les complicamos la existencia. Exacto, tal cual dice el profe, hay otros entre medio, pero nos vamos a quedar con el que se comió la carne y con el que es la carne, digamos, ¿ya? Entonces, tenemos un hospedador 1 y un hospedador 2. El parásito adulto se desarrolla en el intestino delgado de este ser humano. Y en el pececito, lo que se comió el pececito fue un estado larvario de este parásito, no el parásito adulto. Se comió un estado evolutivo que siguió al huevo. Y recién cuando el ser humano se come este estado evolutivo que es larvario, en su intestino va a crecer el parásito adulto. Tenemos aquí entonces dos conceptos más. Tenemos dos hospedadores, pero son distintos. ¿Dónde el parásito alcanza el estado adulto y se multiplica? ¿En este o en este? En el hombre. En el En el hombre, ¿verdad? Hombre. Entonces, el hábitat está en el ser humano y este se denomina hospedador definitivo, porque el hospedador definitivo es aquel que alberga al estado adulto del parásito. ¿Verdad? Ya, Si no alcanza a llegar al hospedador definitivo, ¿el parásito muere antes de convertirse en adulto o no? queda en el pez. Si queda Pero, en el pez, dices tú, y nadie se lo come, No, yo digo si ¿a eso te muere refieres? antes. O sea, si es que llega a alcanzar la etapa adulta el parásito. A eso me refiero. Ya. Si llega Sí, aquí en no estado de está en el adulto, ¿ya? No, yo digo si es que no llegase a entrar en el hospedador definitivo, no llega a ser adulto o muere antes. ¿cómo? Claro, por eso una característica de los parásitos y los huéspedes que son especies específicos. El estado de adulto solo lo va a alcanzar si llega al intestino delgado del hombre, que es el hospedador definitivo. En el caso del pez, siempre va a estar en la musculatura del pez como estado larvario. Es un estado intermedio, no es el estado de adulto. Por eso se habla de que este hospedador es el hospedador intermediario, porque alberga estados intermedios del desarrollo del parásito. Entonces, tenemos dos hospedadores, entonces ya no es un ciclo monoxénico donde teníamos un hospedador, es un ciclo heteroxénico, donde hay más de un hospedador. Y tampoco es un ciclo directo, porque tiene que pasar primero por otro hospedador, por tanto es un ciclo indirecto. Este de acá, espérate que se me traspapeló. Este de acá es un ciclo monoxénico, porque tenemos un solo hospedador, un ciclo directo, porque yo me lo como, lo hago caquita y se lo come otro, directamente. La vía de entrada del parásito es la oral, y el mecanismo por el cual llega el elemento parasitario, los elementos parasitarios son aquellos elementos eliminados por las heces, salen y llegan, y el estado evolutivo, el estado infectante del parásito es el que va a infectar al hospedador. En el caso de acá, tenemos un hospedador definitivo que alberga el parásito adulto,
que va a eliminar los estados evolutivos de huevo al medio ambiente que van a salir por la feca, y por el mecanismo de fecalismo se va a infectar el pez, también por la vía oral, porque este también es un hospedador. Mecanismo de infección para el pez, fecalismo. Vía de infección para el pez, la vía oral. Y de ahí va a este hospedador intermediario a albergar estados intermedios del parásito y va a ser ingerido por el hospedador definitivo, y el parásito va a lograr llegar al estado de adulto en su intestino. Profe, yo tengo Ya. una duda. ¿Ya? En esa parte ahí, como en el esquema que sale abajo, como del parásito, creo que es el parásito, creo como que va creciendo y creo que se convierte como en una larva después. Sí, lo que pasa es que este ciclo, a lo mejor debería buscar uno más sencillo, pero este ciclo, cuando el huevo sale por las heces y cae al agua, este huevo aquí tiene una puertecita, ¿ya? Entonces se abre esa puertecita que se llama opérculo y sale el parásito desde adentro y va a ser ingerido por distintos crustáceos y que siguen la cadena evolutiva. Uno se come al otro y finalmente el pez se come al último crustáceo más grande, y dentro de este crustáceo viene el estado larvario del parásito. Entonces, si bien el pescado se come a este crustáceo, lo que se está comiendo en sí es lo que se llama el estado evolutivo larvario, que se llama plerocercoide, que es el que está en el interior del crustáceo. Y al comérselo, este plerocercoide en el intestino del pescado va a atravesar por la musculatura y se va a ir a depositar vía sanguínea hasta la musculatura, y ahí se va a quedar hasta que viene un hospedador definitivo y se lo come. Ya. Entonces, como que de la primera persona que se lo comió, sale como huevo, y luego cuando llega al huésped intermedio, queda como... todavía no se desarrolla bien. Exacto. Cuando el hospedador definitivo tiene el parásito adulto en su intestino. ¿Ustedes han escuchado hablar de la solitaria? ¿La tenia solitaria? Sí. ¿Alguna vez? Este es el típico, este es un ejemplo de tenia. Este es un parásito largo como una cinta y que va a eliminar huevos que van a caer al medio ambiente. El huevo eclosiona y se libera la larva, la cual pasa por distintos crustáceos hasta llegar al pez, como larva. Y después, cuando nos comemos el pez, lo que estamos comiendo es la larva. El elemento infectante para el hospedador definitivo es la larva que está en el pescado. Y de ahí esa larva llega al estómago y se instala aquí en el intestino y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llega al estado de adulto. ¿Se entendió? Sí, profe, tengo una duda. ¿Cuál era la definición del hospedador intermediario? El hospedador intermediario es aquel hospedador que alberga los estados larvarios del parásito. Y el hospedador definitivo es aquel hospedador que alberga al estado adulto del parásito. Ya, gracias, profe. Ya. Entonces, como ven ustedes, el medio ambiente es muy responsable de que se transmitan los parásitos. Los hábitos alimenticios son muy responsables de que se transmitan los parásitos. Aquí igual. Depende mucho de que haya contaminación ambiental, de que se rieguen los alimentos con aguas contaminadas, de que no se laven las manos para preparar los alimentos, de que haya suciedad en el ambiente y haya moscas, mosqueríos, por ejemplo. Entonces, en esta imagen que está acá, es una típica imagen que a nosotros nos permite ver problemas del medio ambiente. ¿Qué problemas pueden ver ustedes? ¿O qué cosas malas, por decirlo así, dirían ustedes, no, eso no se hace? Por ejemplo, demos rapidito. ¿Están tirando la basura? Se están bañando. Ya, claro, Están bañándose ahí. claro. Con los pies igual.
los pies en el río mientras se lava las manos. Lavando O la ropa. le lavan el poto a la guagua. Lavando la ropa. Eso ya, conversen con los profes un ratito ahí, vengo al tiro. ¿Ya? Alejandro, Claudio, ¿Ya? vengo al tiro. También parece que los niños están jugando con un tigre, un jaguar. Sí. Y tienen que ser un jaguar porque están en una granja. Es un perro atigrado. Mal desnutrido. Oh, verdad, tiren baño de pozo al lado del río. Ven, hay un basural igual, ¿se dan cuenta ahí? Hay un basural, hay un pozo Todo mal, negro. todo mal. Ahí, miren, ahí hay chanchos, hay otros animales que también podrían transmitir algunos parásitos a través de la feca. ¿Ven? Miren, ¿qué hace la última señora? Del agua. La última señora No abajo. entiendo Lava bien los qué está platos. haciendo ella. Bueno, hay una que está lavando como la ropa y está recogiendo agua ella, ¿cierto? Y esa agua lo más probable es que a veces la beben sin hervirla, y eso igual es riesgoso. Profe, ¿no sería más, Lo otro- ¿no sería más recomendable tomar el agua que está de la fuente del río más arriba posible? Es que más arriba puede haber otro, un animalito o más personas, pues entonces se dan cuenta que el agua ya del río no es un agua potable. De hecho, detrás de la señora que está lavando, creo que hay un animal que está bebiendo. Claro, también ven. Entonces, si se dan cuenta, Gato. ¿no? Y de hecho el pozo negro puede filtrar también a través de la napa y esas aguas pueden llegar también al río. Entonces la recomendación ahí para cualquier agua que no sea potable, incluso muchas veces ahí les puede decir el profe Claudio también, que el agua potable, la que nosotros sacamos de la llave, las aguas hay que hervirlas. ¿Ya? O sea, si el agua no está seguro que viene de una potabilización industrial, hay que hervirla, de todas maneras. Aguas de Y pozo, filtrarla. claro, o filtrarla. Pero ya con hervirla, ustedes pueden destruir las formas de resistencia como los quistes, los huevos y todo eso, que son las formas en que los parásitos se transmiten y están presentes en el medio ambiente, contaminando. ¿Ya? Y esta imagen es... Disculpa, Alejandro. Sigue nomás. No, que yo le iba a decir nada de cloro, al amonio cuaternario, todo eso que sirve para los virus y bacterias, no sirve para los parásitos. Los parásitos están resguardados en verdaderas cápsulas con paredes muy gruesas y eso no es sensible a los desinfectantes. Así que hervir, eso sí. Ya, profe. No, solamente que si ustedes ven la imagen acá, esto demuestra el parasitismo es un claro indicio de las condiciones de vida de un país. Si ustedes ven las condiciones de un país tercermundista, generalmente tienen una alta tasa de parasitismo. Y generalmente ven estas características. No hay un adecuado eliminación de las excretas, no hay agua potable, los animales viven junto con las personas, no hay una separación. Esto indica que va a haber un grado de parasitismo. ¿Y por qué es importante conocer esto? Cuando ustedes vean los ciclos, se dan cuenta que es importante conocer, intervenir, en qué etapa intervenirlo para hacer una prevención o un diagnóstico. Y eso es súper importante. Todos los parásitos tienen ciclo. Y todos los conceptos que habló la profesora Freire sobre el mecanismo de infección, las vías de infección, el hábitat, el elemento infectante, los ciclos de los parásitos son importantes que ustedes los puedan conocer porque así ustedes van a poder intervenir y pueden hacer también una educación a la población. En este caso que ustedes ven esta imagen, ¿qué recomendaciones harían para evitar la parasitosis? Viendo solamente las imágenes. Miren acá, quiero resaltar lo que se dijo acá en el chat. Dice, Javier dice, mi mamá una vez me dijo que el doctor le dijo que había que hervir el agua y después ahí mi mamá solo tomaba agua hervida. Súper bien. Eso es lo que todos deberíamos hacer. Claro, no vale salida. Yo movería el problema más lejos. Ya. Mira, o sea, no se puede solucionar grandes cosas, pero lo que se puede solucionar en el momento es cambiar de lugar las señoras, pasando de que la primera señora debería ser la que está recogiendo el agua, después la que está lavando la ropa y por último la que está lavando el poto al niño. Porque si que está primero la señora que está lavando al niño, infectaría a todo el resto, mientras que la que está recogiendo el agua no sería infectada por el cuerpo del niño. O sea, en la lógica del dibujo sí, pero acuérdense que los ríos acá tienen, a veces pensemos por ejemplo el mismo río Cautín tiene más de 300 kilómetros, sí, más o menos como 300 kilómetros cerca con todas las vueltas que dan. Entonces, es imposible eso colocar los factores en orden, en la realidad. Claro, eso lo podría hacer una vertiente.
Claro, alguien me pregunta ahí y le respondieron muy bien, me parece súper bien, porque ya están entre ustedes interactuando. ¿Cierto? Se hierve el agua porque los parásitos no sobreviven a las altas temperaturas. Ya, Pero todos los parásitos, o hay algunos que quedan como... que bueno, pueden sobrevivir. sí. Como vamos a ver después la carne, por ejemplo, si la carne no está cocida de forma pareja, hay algunos que sí pueden sobrevivir, ¿ya? Como el caso de la triquinela, por ejemplo, que produce la triquinosis. ¿Ya? Entonces, pero sobreviven porque no lo alcanza la temperatura, ¿ya? Pero es un tema de técnica ahí. Pero en el caso del agua, como el agua hierve pareja, ¿cierto? En los 100 grados ya prácticamente desaparecen todas las formas que podrían ser infecciosas. Profe, igual hay como parásitos que sobreviven a condiciones extremas, ¿cierto? Sí, o sea, van a ver algunos que los quistes, por ejemplo, resisten hasta temperatura, casi cerca de la temperatura de ebullición, por eso es importante alcanzar la ebullición. Hay algunos que duran, por ejemplo, en la carne hasta que la carne se descompone. Entonces hay una serie de parásitos que tienen algunas estrategias para poder sobrevivir en el medio ambiente. Incluso hay algunos que se van pasando de un animal a otro por cannibolismo, entonces ahí van a ver varias cosas que son interesantes. Y por eso yo creo que les aconsejo, como lo mismo que le dijo el profe Claudio y el profe Fleri, es que estudien estos conceptos, ya entiéndanlos, compréndanlos, porque así de esa forma ustedes van a poder aprender los ciclos parasitarios. O sea, cuando uno dice, ¿cierto?, la vía es por dónde, ¿cierto? Y en cambio cuando dice el mecanismo es cómo el parásito llegó. Entonces, ahí con ese tipo de conceptos ustedes van a poder entender todo lo que ocurre aquí, toda la dinámica, ¿ya? Y yo creo que ya algunos ya están empezando a comprender. Pensando como tecnólogo, ya está bien. Ya, volví, sorry. A veces tocan el timbre y tengo que rajar porque si no aquí criaturitas abren la puerta y salen rajados para afuera. Ya. Entonces, ¿analizaron lo bueno y lo malo? Sí. Este cuadrito lo vamos a seguir viendo, ¿ah? Así que vayan haciéndose amigos del cuadrito. Bueno, hay parásitos como las moscas también son parásitos, son artrópodos, pero que ellos también como artrópodos sirven de vectores que van a transmitir parásitos, por ejemplo, que están en la basura, en la caquita, y la llevan a los alimentos y finalmente al hospedador, que es el que van a infectar. Este tipo de ciclos es lo mismo que vimos recién, chicos. Es el mismo tipo de ciclo y ustedes pueden reconocer exactamente las mismas definiciones. Por ejemplo, este es el elemento infectante que viene en los alimentos, que es después vamos a ver lo que es, un elemento infectante. Este elemento infectante entra por la vía oral y que salió por la caquita, por tanto el mecanismo es fecalismo. ¿Ven? Y el hábitat es el intestino, el duodeno y yeyuno por ahí, porque ahí es donde el parásito se multiplica. Estos ciclos, chicos, vayan haciéndose amigos de estos ciclos, porque estos están en el sitio del CDC, que se los vamos a colocar en el campus virtual, que es el mejor sitio para estudiar parasitología. Están todos los ciclos, están las imágenes del elemento infectante, están por orden alfabético, te dan una incluso distribución geográfica, método de diagnóstico, sintomatología y ciclo biológico. Es lo mejor para estudiar rápidamente parasitología. Y estos otros ciclos son los que aparecen en el libro Atías Azul, que es uno que también anda dando vuelta en PDF, pero es exactamente lo mismo. Estos son un poco más complicados para entenderlos, pero se trata de que un hospedador infectado va a tener la multiplicación de los parásitos en su intestino, los va a eliminar como quistes al medio ambiente y estos por fecalismo van a volver a entrar al hospedador por la vía oral. ¿Ven? Es lo mismo, son los mismos conceptos. Entonces, repasando para ya ir terminando, ciclo biológico evolutivo es el conjunto de etapas y transformaciones que experimenta un parásito durante su desarrollo, ciclo monoxémico y ciclo heteroxémico. Y este es el ejemplo que vimos recién. Este es otro ejemplo que es el que vimos también anteriormente
parecido al directo que vimos. La vía de infección es por donde entró. Los dos entraron por la vía oral, pero también puede entrar por la vía inhalatoria o respiratoria, por la vía cutánea o por la vía sanguínea, porque a veces los parásitos pasan de un hospedador a otro por trasplante o por transfusiones sanguíneas. No parasitario. El mecanismo de infección es la circunstancia por la cual llega el parásito. Vimos fecalismo porque comí caca y ahí venía el elemento infectante. Carnivorismo porque comí carne y ahí venía el elemento infectante. Vectorial a través de vectores. Transplacentario es cuando la madre le transmite a través de la placenta el parásito por la vía sanguínea al hijo, por trasplante, transfusiones, etc. El hábitat es el lugar donde el parásito se reproduce y se multiplica, que siempre está en el hospedador definitivo. Este es un ciclo complicado, el más complicado de todos los ciclos, que es el de la malaria, por eso siempre lo vemos al último. Este es el último ciclo que vamos a ver. Cuando estemos por ahí, por enero, este es el último ciclo, donde podemos ver que tenemos 3 multiplicaciones del parásito. Entonces uno dice, bueno, si se multiplica en 3 partes, ¿dónde se multiplica? ¿Cuál es el hábitat? El hábitat es el lugar donde se multiplica en forma sexuada, cuando hay más de un tipo de multiplicación. El elemento infectante es aquel elemento que va a provocar la infección del hospedador, ya sea del hospedador definitivo o del hospedador intermediario. Pueden ser huevos, estados larvarios o quistes, larvas. Depende del parásito, son distintos, pero todos tienen un elemento infectante. Y zoonosis, en la definición que pusimos aquí, que no me acuerdo por qué fue, son aquellas, es porque están transmitidos, son aquellas infecciones que se transmiten naturalmente de los animales a los vertebrados humanos y viceversa. Muchas de las parasitosis que nosotros vamos a ver son zoonosis. Por eso, la docencia la realiza también un médico veterinario. Y tenemos lujo de médico veterinario aquí para que les enseñe. Por tanto, en este ciclo que vimos muy similar al de delante, una persona que está infectada, que elimina elementos al medio ambiente por las heces, que tenemos... Apaguen los micrófonos, please, porque hay mucho ruido. Gracias. Entonces tenemos al medio ambiente que contamina con los elementos infectantes que llegan a través del agua y los alimentos. Un solo hospedador, por tanto, cuando ustedes vean un ciclo así, y estos son algunos de los ejercicios que vamos a hacer en el campus virtual, les vamos a poner un ciclo y yo les voy a poner ciclo y ustedes lo van a mirar y me van a poner monoxénico. Después les voy a decir, ¿cuál es la vía de infección? Ustedes la van a mirar y me van a decir vía oral. Después les voy a preguntar, ¿cuál es el hábitat? El intestino. ¿Cuál es el mecanismo? Fecalismo, etcétera. ¿Se entiende? Esos son todos los conceptos que hemos revisado hoy día. Ahora, un parásito, ¿cómo me llega a producir daño a mí? Depende del parásito. Aquí la cosa varía según el parásito. Puede ser por una acción traumática o obstructiva, porque a veces atraviesan paredes o tenemos muchos parásitos que me obstruyen el intestino, por ejemplo. O pueden, por ejemplo, tener una acción exfoliatriz, que es porque les gusta una determinada vitamina. Tóxica o alérgica por los desechos que eliminan. Esto los vamos a ir viendo en más detalle. Aquí tenemos, por ejemplo, un intestino con unos parásitos gusanos, los ácaros y lumbricoides, donde tenemos una obstrucción intestinal. Cuando esto ocurre, aquí no queda otra opción más que entrar a picar y cortar. Esto se ve poco en Chile, pero todavía se da. Y eso. Nos pasamos un poquito de la hora, les pido disculpas, pero ya tenemos el primer insumo para esta semana, como para que se hagan una idea de lo que es la parásito y puedan ir avanzando con el estudio. Espero que este primer día haya sido gratificante, que se hayan logrado entusiasmar con la materia
El PPT lo vamos a subir al campus virtual. El campus virtual en este momento todavía no está activo, tengo que hacer unos cambios porque tuve un problema, pero lo vamos a tratar de tener ya para el fin de semana para que logren repasar estos conceptos y lo más importante es que les voy a mandar por correo el PDF del PDF y el capítulo del libro que tienen que estudiar donde está esta relación huésped-parásito con los conceptos de mecanismo, de elementos de infección, para que repasen. Chicos, la clase de hoy día, dígame. El PDF creo que sí está en campus porque yo ya lo había descargado y se parece mucho a las imágenes. Puede ser. Hice algunos pequeños cambios, pero igual lo vamos a subir, porque vamos a tener un sitio ahí puntual donde van. Lo que pasa es que se me trabó a mí el campus virtual y no lo pude preparar como corresponde, ¿ya? Sí, va a cambiar totalmente la estructura que tiene hoy en día, pero va a quedar muy fácil para que ustedes puedan navegar en el campus virtual, ¿ya? Vamos a ir por otra pregunta. Diga. El libro que está ahí tiene 34 páginas, si no me equivoco. ¿Ese es el libro completo o solamente una parte? Aparece un PDF ahí. No debe ser una parte solamente, porque el libro completo deben ser unas 100 y tantas páginas, yo creo, una cosa así. Ay, ok. Ya, pero lo vamos... Más de 200 recibiría el libro. Sí, no, sí puede ser. Se los vamos a tratar de enviar hoy día mismo a los correos para que lo puedan descargar y puedan repasar. Y les voy a decir qué capítulo tienen que leer. ¿Les parece? Ya chicos, no los demoro más porque si no me van a retar después. Y a mí me asusto cuando me retan. Bueno. Ya niños hermosos, qué alegría conocerlos. Vamos a trabajar bonito. Toda la parásito va a ser así. La clase de hoy día, chicos, es fundamental. Ustedes tienen que tener súper clever qué es lo que es la vía de infección, mecanismo de infección, tipo de hospedador. Ustedes ven el ciclo, aunque no hayan estudiado nunca ese parásito, van a ver el mono y van a ser capaces de decir, esta es la vía, este es el mecanismo, esto y esto, si tienen las definiciones que vimos hoy día súper claras, ¿ya? Así que les encargamos que repasen el capítulo, que repasen el PDF de la clase y los podemos repasar la próxima semana si ustedes quieren también. ¿Ya chicos? Ya, profe. Muchísimas gracias. Cuídense, nos vemos. Chao, todo igual, cuídense. Profe. Cuídense. Que estén muy bien. Un abrazo grande.